y si hablamos de la importancia de las distopías juveniles y por qué marcaron tanto a nuestra generación. Bueno, ahorita para entrar un poquito en contexto, vamos a recordar que una distopía es una sociedad ficticia, generalmente futurista, que normalmente se caracteriza por ser indeseable y opresiva. No vamos a confundir este término con lo que es una utopía. Una utopía es básicamente todo lo contrario. Una utopía es el mundo perfecto, una sociedad ideal donde todos los partícipes son felices. Pero bueno, entonces, ¿por qué estas historias distópicas nos llamaron tanto la atención y nos atraparon tanto? Todo este boom y todo este movimiento comenzó a mediados del 2008, que fue cuando Susan Collins decidió sacar el primer libro de los Juegos del Hambre. Este libro básicamente fue un éxito mundial en poco tiempo, millones de ventas, millones de copias. Este libro dispara el interés de los jóvenes por este género, pero también dispara el interés de las productoras cinematográficas. Vieron su mina de oro y vieron como la importancia que podía llegar a tener y las ganancias que le podían llegar a sacar esas películas, que obviamente también se interesaron en este género. Y ya por los años del 2010 y el 2014 es cuando llega el auge absoluto de estas historias, porque llegan a publicar y adaptar diferentes producciones como Divergente, Maze Runner, producciones también como Delirium, Legend, La Quinta Ola, series como Los 100, se empiezan a publicar y adaptar en el cine o en la televisión. Mientras todo esto sucedía, los Juegos del Hambre seguían tomando aún más fuerza, millones de jóvenes seguían siendo atraídos por esta saga. Cada libro que Susan Collins publicaba básicamente era un éxito en segundos y lo sigue siendo aún, porque estamos todavía esperando la nueva película, estamos todavía buscando los nuevos libros, todavía esa mujer nos tiene al borde de la silla de cada cosa que publica. Oye, hablando de eso, obviamente no vamos a hablar en este video, pero wow, el nuevo tráiler de Amanecer en la Cosecha y el cast tan maravilloso que hizo esta producción es de admirar. Y después de tantos años, después de más de 10 años, seguimos acá súper pendientes de lo que sacan, súper pendientes de todas las promociones, y creo que ese boom que Susan Collins logró con los Juegos del Hambre es algo que todavía continúa y continuará. Todo lo que saque esa mujer sobre el mundo y el universo de los Juegos del Hambre, mi dinero está ahí, mi tarjeta está ahí, se lo voy a comprar y lo voy a leer. Pero bueno, retomando el tema, todas estas películas arrasaban en taquilla y se convirtieron en un fenómeno cultural entre los jóvenes. En este punto de la historia, los fandom ya habían tomado fuerza y los adolescentes estaban creando una identidad gracias a esto. Como adolescentes hay que admitir que en esas épocas nosotros estábamos experimentando cambios tanto físicos como emocionales y mentales y no entendíamos nada, o sea, no teníamos contexto de absolutamente nada, pensábamos que todo el mundo estaba en contra de nosotros, y gracias a estos grupos y estas historias, esto nos hacía sentir incluidos, nos hacía sentir parte de algo y nosotros queríamos estar dentro de todo lo que estaba pasando. Teníamos nuestros pósters colgados, teníamos dijes, y si hubiéramos tenido la edad para tatuarnos, la verdad, muchos de nosotros estaríamos arrepentidos en este momento. Estas películas básicamente nos abrazaron en nuestro momento más vulnerable, en el momento donde teníamos más dudas, más inseguridades. Gracias a esto fue que nosotros conectamos tanto con estos personajes. Acá me quiero detener un poco, porque si hubo algo que en serio nos marcó a nosotras como las mujeres, fueron estas protagonistas, porque siendo sinceros, antes de este boom, los personajes femeninos siempre habían sido personajes secundarios en estas historias juveniles. Habían sido el interés amoroso del protagonista, la dama en apuros, ese personaje usado para mover la trama del héroe masculino, o también la motivación emocional para el protagonista. Pero de repente en estas historias distópicas ya las mujeres pasaron a ser el centro, pasaron a ser las protagonistas, y no solo porque tuvieran poderes o porque nacieron con alguna super cualidad, sino porque estas mujeres tenían algo que decir, tenían también algo por lo que luchar. Y esto se puede ver claramente, por ejemplo, en Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, que ella no quería ser un símbolo ni una heroína, pero todas las circunstancias que pasaron la empujaron a asumir este rol. Ella literalmente solo quería intentar salvar a su hermanita. Aún así, tomó las riendas y terminó dirigiendo una rebelión,
Por otro lado, también tenemos el ejemplo de Clark en Los 100, que fue una de las primeras protagonistas adolescentes que vimos tomar decisiones moralmente difíciles y un poco cuestionables, decisiones que normalmente solo se permitían a los personajes masculinos. Y toda esta complejidad era lo que justamente necesitábamos ver nosotros como adolescentes, porque como dije anteriormente, estás intentando entender qué sientes, quién eres, qué es lo que quieres hacer. Y en ese momento ver a una chica luchar contra un sistema injusto se sentía un poco liberador. Sentíamos empatía y nos sentíamos identificados de alguna manera. Era como si de alguna manera su historia justificara nuestras rebeldías internas. Además, otro punto súper importante de aclarar es que estas protagonistas no estaban definidas por un romance. Claramente había un romance, o sea, no vamos a negar eso. Éramos adolescentes, también lo necesitábamos, porque si no hubiera sido por eso no tendríamos a personajes como Cuatro o a Pita Melar. Las historias de estas protagonistas no giraban en torno a ese triángulo amoroso o no giraban en torno a este hombre, sino que las protagonistas tenían metas, tenían miedos y también tenían sus responsabilidades, tenían traumas y no eran personajes perfectas como una princesa de Disney. Simplemente se sentían reales y eso era con lo que nos identificábamos y eso era lo que nos gustaba. Esas historias básicamente nos mostraron que nosotras las mujeres también podíamos ser protagonistas de nuestra propia historia, pero no de historias románticas o historias perfectas, sino historias que se sentían un poco más reales, historias donde el mundo se estaba yendo al carajo y, ¿puedo decir carajo? Nosotras podíamos seguir siendo las protagonistas, no necesitábamos a un héroe. Ahora la verdad me gustaría hablar un poco, pasarnos de tema ahora al tema de la política, porque para algunos de nosotros estas distopías juveniles fueron ese primer vistazo a los temas políticos, claramente además de lo que veíamos en las noticias o lo que escuchábamos de los adultos o de nuestros padres, pero la mayoría conocíamos solo términos y definiciones vagas de todo este mundo. Con estas películas, series y libros empezamos a entender un poco más cómo funcionaba este mundo y obviamente no desarrollaron en nosotros una postura política o un pensamiento social muy profundo, pero fueron el abrebocas para entender un poquito más cómo funcionaba todo esto. Empezamos a entender conceptos como lo eran la propaganda, la manipulación, el control emocional, la desigualdad social, la vigilancia masiva o la militarización. Nos mostraron también que el sistema es algo que podemos cuestionar y que esta rebeldía no está mal si viene de parte de la injusticia. Básicamente creo que estos son los puntos claves para entender por qué estas distopías y por qué estas historias nos marcaron tanto a nuestra generación, tienen un espacio en nuestro corazón y porque aún las recordamos con nostalgia y las recordamos con cariño. Siento que la adolescencia es una etapa donde el contenido que consumes es muy importante, se hace una parte vital y nos ayuda a crear nuestra identidad, nuestra personalidad. Entonces siento que tuvimos un muy buen contenido donde pudimos disfrutar, pudimos ser parte de diferentes grupos. Yo como una de las personas que estuve envuelta en este mundo, que estuve en primera persona ahí y que todavía lo estoy, como pueden ver, siento que aprendimos mucho de eso y claramente seguimos aprendiendo con el contenido que seguimos consumiendo. Obviamente me puso muy triste que todo esto haya terminado, los gustos de las generaciones van cambiando. Ahorita los adolescentes están más con la fantasía, con el romantasy, que son cosas que también disfruto, pero obviamente soy más team de las distopías. Espero que sigan sacando muchas películas y mucho contenido sobre esto porque me voy a consumir cada uno de ellos. O sea, me voy a consumir cada serie, cada película, cada libro que saquen de estas temáticas y ya. Espero que les haya gustado mucho el video. No sé si quedó como yo quería que quedara, si se entendió lo que quería hacer entender, pero ya eso es todo. Adiós.